La democracia está viviendo días movidos. Este martes se conocieron los resultados de las elecciones en India, el país más poblado del mundo y el que tiene, por lo tanto, por lejos los comicios más amplios y demandantes. Fue toda una operación logística de 6 semanas de extensión para llevar urnas a lugares recónditos, porque la ley india exige que cada persona habilitada para votar debe tener una disponible a menos de 2 kilómetros. En última instancia se contabilizaron 642 millones de sufragios, una participación del 58%, y resultó ganador el actual primer mandatario, el nacionalista hindú Narendra Modi, que reafirmó así su poder a pesar de las acusaciones de autoritarismo en su contra. Modi, sin embargo, no consiguió la victoria aplastante que se esperaba. Y más cerca en el planeta, la Unión Europea comienza hoy sus propias y también masivas elecciones. 370 millones de personas de 27 países votarán entre hoy y el domingo por renovar el liderazgo del bloque en un momento álgido marcado por la guerra en Ucrania. Se elegirán los miembros del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, esta última el brazo ejecutivo de la Unión. Las encuestas prevén un importante crecimiento de la extrema derecha, también un aumento, aunque en principio menor, de la izquierda y una caída de los grupos centristas. A estas se pueden sumar otras elecciones pesadas en el mundo que se han dado o se están por dar. Están en plena campaña, por ejemplo, las de Estados Unidos o las que acaban de llevarse a cabo, las de Sudáfrica o las de México. ¿Qué desafío implican para la democracia? ¿Qué dejan estas instancias electorales? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Leonel Harari. Leo Harari, ustedes lo conocen bien, integrante de las mesas de análisis internacional, ex asesor para organismos como la UNESCO, el BID, PNUD, OIM. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre saludarte. Lo mismo digo. Muy bien. Saludo para todos. A ver, empiezo preguntándote por lo más cercano a ti, en este caso, dado que comienzan hoy allí las elecciones europeas. Un breve apunte para situarnos en ese panorama europeo y cómo está planteada esta elección. Bueno, para empezar, empiezan hoy, pero el grueso de la gente va a ir a votar el domingo, que es el último día del periodo. El primero que votó creo que es el holandés, Holanda. Y bueno, depende un poco de... ¿Qué va a pasar? Todo el mundo dice lo mismo. Hay un cierto avance de la extrema derecha, una congelación del medio y del centro, digamos, y una izquierda que puede ser que avance un poco, pero no tanto como para compensar el avance de la extrema derecha. Así es como lo describe la prensa. El fenómeno es un poquito más complicado que eso, porque esto es lo que reflejaría la composición del Parlamento Europeo. Luego, dentro del Parlamento Europeo, los partidos empiezan a coaligarse y forman grandes grupos. El Partido Popular Europeo, que es la centro derecha, y después los partidos que se coaligaron a través de las fuerzas progresistas. Y entonces todo eso da después como resultado el nombramiento de los diferentes puestos dentro de la comisión, de la estructura burocrática, y efectivamente en los últimos años, tiene cada vez más influencia en el funcionamiento de la Comisión Europea, que antes estaba más centrada sobre el rol, digamos, ejecutivo técnico. Ahora hay un rol legislativo y de control que ha avanzado mucho más. Eso puede tener influencia, pero lo que refleja, si querés sacar alguna conclusión, es que, como en buena parte del resto del mundo, hay una polarización. Es decir, que los grandes conjuntos de gente se van alejando en vez de arrimando desde el punto de vista ideológico, lo que refleja bastante bien también la realidad del mundo, de mayores tensiones y conflictualidad y de debilidad de la gobernanza internacional.
respecto a eso, te iba a preguntar antes, para el europeo común, ¿qué importancia tienen? ¿Realmente es un tema de conversación estas elecciones? Sí, sí, se habla bastante, Sí. pero eso, sí, uno de los misterios para mí es cuál va a ser la participación, Ujú. porque en general la participación es baja, pero ha ido creciendo. Y entre otras cosas, porque como el Parlamento Europeo empieza a tener mayor influencia en lo que sucede, las fuerzas son más vocales, más abiertas, más movilizadoras. Y estamos en un momento en que la derecha extrema, con Giorgia Meloni a la cabeza, están intentando crear una internacional de derecha. Anteayer se armó un lío en Italia espectacular porque Mattarella, el presidente italiano, que no es el presidente del Consejo, que esta es Giorgia Meloni, Ujú. dijo que las elecciones europeas eran muy importantes y que estaba presente la soberanía europea. Y la extrema derecha, incluso Salvini, le pidió la renuncia porque dice no hay soberanía europea. Cada país tiene su Claro. soberanía. Es la soberanía italiana, hablar de soberanía europea es traición. Bueno, lo arreglaron entre ellos después. A la italiana hubo mucho desborde de emoción y después se fueron a comer espagueti juntos. Pero la Giorgia Meloni está asumiendo un rol de liderazgo a nivel europeo, después de haber sido anti-europea y de haber dicho, bueno, se dieron cuenta de las ventajas y sobre todo de la necesidad de la unidad europea para hacer frente a los desafíos que son globales y en particular a los que son globales pero de incidencia local, como por ejemplo la inmigración. Eh, Ahí lo que planteaste con la participación me parece un punto interesante, ¿no? Porque se habla muchas veces de la crisis que atraviesa la democracia y demás, pero no necesariamente pasa por un bajo nivel de participación, ¿no? La gente puede estar igual, muy movilizada por esos extremos, quizás. Sí, sí, es un reflejo de que hay agitación y se habla. Bueno, en Francia tenés debates cotidianos de los candidatos que reflejan, hablábamos hace un tiempo un cambio de época, reflejan que estamos en otra época. No tenés los discursos habituales. Incluso los ecologistas, que eran una fuerza que iba como desarrollándose, se han quedado atrás, un 5 o 6% de intención de voto, por ejemplo, aquí, porque sus consignas han sido adquiridas por las otras fuerzas políticas también. O sea que hay desparramos de objetivos políticos, hay también Claro, un le hace esfuerzo perder una identidad, de decís, o sea, eso identidad, claro. claro, se desdibuja por el hecho de que otros partidos que no tenían nada que ver con quizás los principios de los partidos ecologistas, entonces toman esos postulados también para adaptarse a las nuevas circunstancias, a los intereses de los votantes y demás. Lo mismo pasa con los temas de género Ujú. también. Podría tener un partido feminista, pero no es así. Los partidos más o menos tradicionales, de una forma u otra, adoptan las consignas que les parece que corresponden a sus bases, y entonces parece disolverse el tema, lo que no quiere decir que va a salir de la discusión pública, al contrario, probablemente llegue a otros puntos. El otro tema que ha cambiado el juego electoral es que la extrema derecha salió de la mentalidad de gueto que Ujú. siempre tuvo, porque la derecha empezó a sacar lo que acá llamaban el cordón sanitario. O sea, podemos hacer todo tipo de acuerdos electorales con quien sea, menos con la extrema derecha, porque la extrema derecha era un recuerdo del nazismo y del fascismo en Europa, que es no solo doloroso, sino hasta ilegal en ciertos aspectos de la vida política. Y todo eso lo fueron civilizando. Marine Le Pen, que se cuida en el lenguaje, que escupe menos cuando habla, mismo la Giorgia Meloni, que parecía que iba a prender fuego Europa y ahí anda los besitos con todos los primeros ministros. Eh, eh, Todo eso cambia la cosa y puede ser que tenga una influencia en la participación, pero
no deja de lado el hecho que los temas importan, son temas que la mayor parte de los temas conciernen a toda la población. Eh, Todo gira alrededor del costo de vida y de la inflación, que ahora está controlada, es una de las Ujú. cosas, de las noticias del día, ¿no? Que van a bajar las restricciones del Banco Central. Y los problemas de medio ambiente que están subiendo en la preocupación pública porque se está empezando a sufrir de verdad. Eh, Leo, te propongo, a ver, hagamos otro pasaje rápido por alguna de estas otras elecciones importantes a mirar y después sacamos conclusiones más bien globales. Me quedé pensando en eso que tiraste al pasar, ¿no? Lo del cambio de época, por ejemplo. Pero, a ver, yo mencionaba recién en la introducción otras instancias electorales relevantes como la de India. ¿La Sí, seguiste? bueno. ¿Estuviste pendiente o cómo lo ves? Se suele decir, ¿no? Está la mayor democracia del planeta. Eh, Sí, es horrible decir eso. Tiene un marketing interesante con esa frase. Claro, claro. Y es una, una horrible, mala descripción de los hechos. Luego, fíjate que, para empezar por eso, India, si agarrás el Producto Interno Bruto de India entero, es la quinta economía del mundo. Si lo dividís por la cantidad de habitantes, es decir, el PBI por cabeza, ocupa el lugar 127 en 190 países. Claro. Y si a esto le agregás otros factores de medición de calidad de vida, como hacen las Naciones Unidas, por ejemplo, está en el lugar 132, 133. Es el país que gasta menos en salud por individuo. Y la diferencia de esperanza de vida entre uno de la casta alta y uno de la baja es de promedio 14 años. Si a los pobres se mueren 14 años antes. Está bien, dirá, son vidas miserables, ¿para qué quieren vivir más? Pero eso no Sí, sí, refleja sí, la sí. calidad de una democracia. Sí, Por otra parte, los contrastes en todo sentido, ¿no? En la India, la superpotencia que intenta hacer en algunos aspectos, contrastando con estos datos que mencionas de pobreza, ¿no? es así, es así. Tiene cosas de modernidad, es uno de los únicos 4 países que aterrizaron en la Luna, tiene algunas cuestiones de punta y la bomba atómica, pero tiene más de casi 800 millones de personas que viven de la comida que le dan solidariamente. Eh, es bastante dramático. Entonces, aparte de eso, tiene problemas con lo que ellos llaman minorías. Por ejemplo, la minoría musulmana, todas las historias de los uigures y todos estos asuntos. Bueno, la, la minoría musulmana son 200 millones de personas. Como minoría es un paquete grande, 16% de la población del país más poblado del mundo. Y ahí están también las minorías de otras religiones que las musulmanas que están reprimidos. En realidad, Modi es más duro que Maduro, para hacer el juego de Uh, palabras, pero sí, es de sí, lo que sí, no le sí. gusta a la oposición. Ha cerrado diarios, ha metido presos a gente de la oposición y cuando alguien habla de las castas, él dice, no, 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 no piense en las castas, piense en la religión y hay una religión, este país es hinduista. O sea que está manejando la política de su país en base a la irracionalidad, a la emotividad de las grandes masas que no tienen por qué ponerse a, hacer grandes reflexiones sobre lo que es una democracia. O sea, todo esto por lo que veníamos diciendo, hay 70 países que votan, eso es la explosión de las 1000 democracias y las flores primaverales de la justicia social. No, es Bueno, simplemente gente que va a poner un papelito en la urna. ahí tendríamos que entrar en cosas más de fondo, ¿no? Como qué significa democracia hoy en día, cuestiones que hay que replantearse o que rever desde el punto de vista de dónde están, entre otras cosas, ¿no? ¿Alcanza con votar, por ejemplo? ¿Pasa por ahí simplemente? Es, esa pregunta
que tendría que estar seguida de toda una hilera de otras grandes generalidades, como por ejemplo la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es poder vender el país a pedacitos o vender órganos o vender niños. ¿Eso es libertad? No, hay libertad y no libertades. Además que hacemos un plebiscito para abolir la ley de gravedad y ganamos. Y las cosas van a dejar de caerse al suelo. No, está lleno de simplificaciones en un momento en que dejan de ser útiles, porque han sido útiles mucho tiempo. Pero cuando hablamos de cambio de época, la época cambió. Necesitamos resignificar las palabras que estamos usando, en particular en los temas sociales y políticos. Bueno, Realmente a ver, porque estamos volvés sobre ese concepto que me parece bien interesante, para tenerlo claro. ¿Cuáles son los, en síntesis, digamos, los elementos que a vos te indican que ya cambió, que ya tuvimos un cambio de época? Lo que pasa es que como lo estamos atravesando todavía no nos cae la ficha, ¿no? O no lo asumimos como tal o no lo identificamos como tal. Es más difícil verlo claro, pero ya vamos a verlo. ¿En qué? ¿Qué marca una época? Lo que marca una época son las fuerzas que condicionan las cosas que van a pasar. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial marcó una época, porque se dejaron de hacer las cosas que habitualmente se hacían, se arreglaron las economías para que sean economías de guerra, se movilizó la juventud para ir a morir en los frentes de batalla, se priorizó la innovación tecnológica para poder sobreponerse a los demás, se controlaron los movimientos de capitales para que solo sirvieran a uno de los dos frentes, y después se rehizo un mundo a partir del resultado de esa guerra. Y ese es el mundo en que hemos estado viviendo hasta hace muy poquito. Un mundo en donde había una aspiración general o que se consideró universal, aunque fuera más bien producto de los aliados y del Occidente, ganador de la guerra, pero que planteaba objetivos movilizadores, entre los cuales ahí entran fenómenos de la democracia, la libertad, la educación, la cooperación internacional, los organismos internacionales capaces de resolver conflictos, el Consejo de Seguridad, todo lo cual vamos viendo que ha perdido eficacia en algunos frentes. Así como las Naciones Unidas tuvieron un rol fundamental para la descolonización, que es de las grandes cosas que pasaron después de la guerra. Sobre todo África, pero también otra gran cantidad de colonias desparramadas por el mundo que pudieron acceder no solo a la independencia, sino también a los grandes programas de alfabetización, etcétera. Siempre con las metrópolis mirando por ahí, pero se cambió el mundo. Además de cambiarse, se fabricó un relato en el cual la libertad iba a producir riqueza y democracia y progreso. Y hemos vivido en eso de una manera u otra, tironeando la sábana por un lado más o para el otro, pero dentro de un universo en donde se enfrentaban teóricamente, y eso fue el periodo de la Guerra Fría, dos modelos. Uno de los modelos se derrumbó solo y el otro nos estamos derrumbando ahora. Y entonces, a ver, dale. Ese aparato que se hizo para mantener la gobernanza no gobierna más. El Consejo de Seguridad se neutraliza a sí mismo. El pobre secretario general de Naciones Unidas parece ser el presidente de una ONG de barrio. Que no le dan piola ni cuando habla a gritos. Cuando vos lees los discursos, a mí me pasa, que lo hago desde hace 30 años que estoy viendo que hacen. El secretario general dice cada vez cosas más duras, más extremas y más urgentes y no le dan piola. Pero los últimos 2 meses tenemos al presidente de los Estados Unidos en la misma situación. Que Netanyahu lo amenaza directamente, lo amenaza indirectamente, le dice que no le va a hacer esto, por otro lado le da todo lo que pide y no le dan piola ninguna. Los poderes están funcionando de una manera diferente a la que funcionaban antes y eso no es pavada. Bueno, porque eso. Son los pilares del hecho histórico, de lo que las cosas como pasan. Hay muchos poderes más allá de lo institucional, podríamos decir. Claro, hay ni que hablar. Antes nadie cuestionaba el hecho que los poderes más importantes eran los estados.
Y ahí había unos estados que manejaban a otros, como sigue pasando, pero siempre la soberanía sobre el territorio nacional y los derechos del soberano, elegido o no elegido, eran el vértice de la pirámide. Hoy en día, vos tenés legal e ilegalmente fuerzas que son capaces de neutralizar la voluntad de los estados. El delito organizado, hay Ujú. países que están manejados por el narcotráfico, o las grandes multinacionales tecnológicas que pagan menos impuestos que el chofer del ingeniero que inventa los programas, eh, las grandes medios de prensa, todo lo cual al final nos hunden en un cuento que es cada vez menos eficaz para explicar el mundo. Eso es un cambio de época. Se nos terminó el relato porque las grandes fuerzas que condicionan lo que va pasando se han reacomodado y todavía no vemos muy bien qué pito toca cada uno. Ujú. Eh, Entonces, pero para sí, no perdernos del hilo de lo que era democracia, sí, India, no podés decir que sea la democracia más grande de la Tierra, podés decir que sean el país del planeta en donde hay más gente que vota. claro. Después lo que vale su voto es otra historia. Y después lo que eso significa en los derechos, en la calidad de vida, en la dignidad de la gente que vive ahí, es otra historia. Tenemos que reubicarnos en eso. ¿Por qué? Porque parte del relato que compramos después de la guerra, de la democracia y la libertad, nos hacía soñar con que democracia era el voto. Ujú. Pero no es verdad, no alcanza. Está bien que haya, no estoy nada en contra de todo eso, pero nos venden versos. Por otra parte, antes las dictaduras eran los enemigos, ese era el relato. Pero hoy en día no es verdad. El mejor aliado de Estados Unidos es Arabia Saudita, una monarquía absoluta, totalmente inescrupulosa, que por otro lado ni siquiera es leal, porque se alía con unos o con otros según como le conviene y le importa muy poco su aliado americano. O sea, la democracia también perdió de valor en cuanto a dividir el mundo Mm. entre unos y otros. Están en el mismo lodo, todos revolcados. Eh, es bien, bien interesante eso que estás marcando. Me pregunto qué rol va a tener o qué lugar va a tener y qué significado va a tener la democracia en este nuevo relato que va a traer aparejado esta nueva época. Vos decís, Ya, sí, seguramente no es, mucho menor que lo que significaba hasta ahora. es que tiene que significar otra cosa. Tiene que significar que tus actos sociales, como políticos, cuando tú te pronunciás, tengan un efecto real sobre tu vida. Y entonces, yo, por ejemplo, prefiero votar lo que tenga que ver con la escuela donde van mis niños, mis nietos hoy en Ujú. día, pero mis niños, el semáforo que se va a poner en la esquina, la plaza, o qué hacemos con los tipos que duermen en la calle y que le dan miedo a uno u otro cuando van a pasar, que vuelven del trabajo a la casa cuando oscureció. Y ahí, no solo tener participación real, la verdadera democracia estará basada en la apropiación que hacemos de nuestras condiciones de vida, no contra los otros, sino junto con los otros. Lo mismo que la libertad. La libertad no es hacer a lo que vos te cante, porque no te sirve para nada si estás sola. La libertad es tener las cosas que se necesitan para poder ir adelante en la vida. Entonces, es el sentido de estas cosas, que son las que nosotros llamamos nuestros valores, lo que está cambiando. Y yo soy optimista en eso, no soy pesimista. Soy optimista, pienso que lo que uno se siente un ratito para decir, soy libre, ¿cuán libre? ¿Aprovecho mi libertad? ¿Cómo podría ser mejor? Si la reparto, ¿soy menos libre o soy más libre? Yo soy de los que piensan que repartir la libertad de uno te hace más libre. Porque cuando das, después podés pedir o vas a recibir. Es,
mucho más grandiosa la libertad que se genera, que la que se apropia. Pero hay que asumirlo, hay que pensarlo y hay que decidirlo. Y con la democracia hoy tenemos la suerte de poder repensarla. Y tenemos la suerte del Uruguay también, donde la podés pensar sin que estar 20 años en cana primero. O sea, eso ya pasó, digamos. Leo Harari. Leo, gracias, gracias por estas reflexiones, por este contacto a propósito de lo que empezó siendo estos días movidos en materia de elecciones. Hicimos una breve recorrida, pero nos llevaste a reflexiones mucho más de fondo, mucho más profundas, a pensar sobre esta nueva era, a pensar sobre qué significa en esta nueva era que decís, que estamos ya en la nueva era en la que estamos atravesando, qué significa entonces el valor, el nuevo valor de la democracia, el nuevo valor de la libertad. Nos dejaste ahí con varias preguntas y para seguirlo en cualquier momento. ¿Te parece? Cuando quiera. Te mando un Con abrazo mucho grande. gusto. Un gran abrazo. Otro para vos.